Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Por cierto, gente, comenten si se me olvidó mutear el Gampla de fondo. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal para que le llegue a más gente. Ahora sí, sin más que decir, el fanfic. Capítulo 81. 5.11. Saltar de árbol en árbol era, al menos para mí, una de esas cosas ninja por excelencia. Quiero decir, ¿quién no recuerda esos momentos de Naruto saltando entre árboles y la imagen borrosa de las copas pasando rápido? O esa sensación de movimiento, donde la mayoría de los ninjas no simplemente brincaban de un árbol a otro, sino que se lanzaban como un tirachinas, girando en el aire y aterrizando con impacto. Yo no tenía fuerzas para hacer eso, aunque me quemaba la envidia al ver a Ayase hacerlo. Se lanzó de una rama a otra, dando vueltas boca abajo antes de aterrizar en la siguiente, pero mis pensamientos no duraron mucho en el salto ninja. A lo lejos, los rugidos de una criatura desconocida y los sonidos de la batalla acapararon toda mi atención. Los sonidos no eran identificables. No sonaban humanos ni de ningún animal conocido. El lugar de la batalla no era difícil de encontrar, enormes ramas se alzaban hacia el cielo. Yamato iba con todo. Y eso no presagiaba nada bueno. Yamato era un jounin fuerte, con experiencia, técnicas y Sukekei Genkai. Por lo que sabía, prefería ataques a pequeña escala. Su Mokuton le servía para contener enemigos, y si tenía que usar armas pesadas, fuera lo que estuviera enfrentando, no sería fácil de controlar. Ayase aceleró el paso, murmurando una maldición. Mierda, entendí su opinión. No sabía a qué nos enfrentábamos, pero al menos podía planificar. Por alguna razón, Yamato no quería que usara Mokuton. El primer día de la misión me llamó aparte. Hinata-san, empezó, serio, con sus grandes ojos negros fijos en mí. A menos que sea una emergencia, evita usar tu Jutsu Mokuton. Ladeé la cabeza sin entender. Drena demasiado chakra, explicó Yamato. Eso fue hace unos días. Me parecía una tontería, pero no iba a desobedecer. Veía la ventaja de mantener mis habilidades en secreto. No creo que fuera conocimiento público en Konoha que tenía la misma habilidad que el primer Hokage, aunque me dejara sin chakra. A medio salto, recogí varios kunais. Les até etiquetas explosivas. Con otros, usé mis etiquetas Kekkai-jin, sin explosivos. Nuestra misión era recopilar información, intentaría capturar en vez de matar. Otro aullido cortó el aire, y una explosión lejana elevó una columna de humo al cielo. Llegamos a una escena de caos sacada de una pesadilla. Luchando contra los animales de tinta de Yamato y Sai había algo que alguna vez pudo haber sido humano. Tenía piernas, brazos, cabezas. Conté 3 piernas, 7 brazos y 5 cabezas. La amalgama era alta, casi 2 veces yo. 2 brazos de tamaño normal sobresalían del frente. Sostenía un enorme Fuma Shuriken. Otro brazo, desde el hombro, era casi tan largo como la criatura misma. Era musculoso y sostenía una espada que parecía sacada de un anime berserker. Otra mano tenía garras afiladas y otras sostenían kunais, shurikens y cables. La criatura tenía una sola cabeza en lo que pudo ser su pecho. El rostro era el de un hombre furioso de unos 40 años, cabello negro y surcos lacrimales marcados. Sorprendentemente, esa cabeza tenía un pañuelo rojo alrededor de la frente. La cabeza en el hombro derecho era una mujer joven de cabello largo y negro. Su rostro parecía el de un espíritu maligno, con una boca demasiado grande y ojos completamente blancos. Su cabello se movía como si estuviera vivo, formando mechones afilados que azotaban todo alrededor. La espalda de la criatura se abultaba como un jorobado de Notre Dame, pero peor. Había cabezas gritando de dolor, 2 de mujer, una con pelo corto y verde, otra con melena naranja. Una punzada incómoda me golpeó al reconocer el rostro lloroso de Lin Lin en mi mente. La última cabeza era un hombre de 20 y tantos, con pelo morado. El estómago tenía una boca enorme, con dientes afilados. Yamato 1 estaba agachado, con las manos en el suelo, serio. Yamato 2 entraba y salía veloz en la batalla con la criatura.
Un tercer Yamato estaba cerca de Sai, envuelto en mechones azules de pelo que emanaban del enemigo. Madera, raíces y ramas intentaban inmovilizarlo, sin éxito. Sai se sentó apoyado en un árbol, con la sangre manando de una herida en el estómago. Su otra mano, sobre un pergamino, yacía en el suelo. Tigres de tinta rodeaban el campo de batalla, hostigando y distrayendo a la monstruosidad. Mientras contemplaba la escena, el cabello negro viviente atravesó a Yamato 3. En una nube de humo, se transformó en madera, un clon de Mokuton. Pero la derrota del clon dejó a Sai vulnerable. Los tigres de tinta saltaron para proteger a Sai, pero la situación era insostenible. Recordé las discusiones sobre escenarios de combate en nuestras reuniones nocturnas. Ninguno abordaba esta situación exacta, pero sabía lo que se esperaba de mí. En el equipo 7, mi rol era apoyo y control. Sasuke y Naruto enfrentaban al enemigo de frente, improvisando y aprovechando oportunidades. Mi rol era distraer, crear y reforzar esas oportunidades. En esta misión, era igual, crear distracciones y oportunidades, tender trampas y atacar con precisión. Con una mirada a Ayase, quien asintió brevemente, me preparé para el combate. Mis manos brillaron con un sello de tigre. Impulsé chakra por los canales necesarios. A mi lado, en una nube de humo, aparecieron dos clones de sombra. Sin esperar, saqué algunas herramientas para compartir. Clone Chan 1, a quien llamé Distracción Chan, tomó las bombas de humo y explosivos. Clone Chan 2, Seal Chan, tomó mis kunais con sello de barrera y otros suministros, y me hizo un gesto solemne. Saqué algunos sellos explosivos especiales. Una emoción inmensa me invadía. Por fin era hora de explotar. No, era hora de salvar a nuestros compañeros y hacer cosas ninja geniales. Miré a Distracción y Seal Chan. Ambos tenían una sonrisa tonta, movían los pies inquietos, como si intentaran no moverse. Negué con la cabeza. Mis clones eran tan tontos. No tenían ni autocontrol. Con un último asentimiento, los clones se movieron, y la operación explotar, rescatar a Sai el molesto comenzó oficialmente. Capítulo 82, 5.12. La batalla no esperó mis deliberaciones. Los preparativos, aunque breves, fueron tiempo que el enemigo aprovechó. Sin Yamato 3 para protegerlo, Sai quedó vulnerable al pelo viviente de la criatura. Yamato 1 intentó compensar, creando aún más raíces y ramas, pero la enorme espada Guts de la quimera, blandida como un juguete, fue suficiente para detenerlo. Yamato 2 seguía ocupado con los otros brazos. Lo entendía, si esa cosa lanzaba shurikens y kunais por todos lados, Sai estaría perdido. Distracción Chan se dedicó a su tarea con entusiasmo. Pronto lanzó kunais explosivos, seguidos de bombas de humo. Aún no eran parte de mi arsenal, Sai y Yamato estaban demasiado cerca, pero la explosión y las nubes de humo obstruyeron la visión de la criatura. Mientras tanto, Seal Chan revoloteaba por el campo, colocando kunais de barrera alrededor del enemigo. La respuesta enemiga fue un aullido. Muchas voces superpuestas gritaban con pura agonía. Reverberó en el aire y me puso la piel de gallina. Desde el humo oí algo cortar el aire, luego madera rompiéndose y astillándose. Ayase se movió, manos brillando con sellos. Glóbulos de agua salieron disparados hacia el humo. Conocía ese jutsu, el mismo que Sabusa usó después de engañarme para dejar indefenso a ese borracho constructor de puentes. Un escalofrío fantasma me recorrió el hombro. Maldita sea, ¿habían llegado a un acuerdo el ninja renegado y Yaku? Negué. Tenía mi parte que jugar. No creía que acercarme al enemigo fuera lo mejor. No temía heridas, pero no era bueno en combate cuerpo a cuerpo. Eso se lo dejaría a Yamato. Mi objetivo era distraer y rescatar si hacía falta. Mis manos formaron sellos: tigre, perro, serpiente. Mi chakra, dividido entre los clones, se debilitó. Manipular el jutsu del clon de madera para crear la semilla de transmisión no fue fácil. Yamato me enseñó a crear un clon y transformarlo en semilla. Hice algo similar, pero en vez de formar el clon, lo retorcí en un kunai de madera e imprimí la baliza con Shikoku Fin. Un kunai no era obligatorio para Mikuro Raikou no Jutsu, versión alfa versión 0.1. Podría usar un shuriken, katana o frisbee, pero si quería imitar al Yondaime y su jutsu, usaría un kunai. Fangirl-sama lo exigía.
Sin embargo, no lo lancé. Las órdenes de Yamato seguían, Mokuton es último recurso, y la situación aún no lo requería. Aunque quería usarlo y ser increíble. ¿Verdad? Otro rugido me devolvió al presente. Guardé el kunai. Un arma secreta debe permanecer secreta, aunque quisiera usarla. Más explosiones. El humo se disipaba. La mayoría de las invocaciones de tinta de Sai habían desaparecido. Él estaba más pálido, no entendía cómo. Allá se acosaba al enemigo con balas de agua, pero no pudo rescatar a Sai. Lancé kunais explosivos. Tenía que ayudar en la batalla. La batalla era un caos frenético. Me costaba seguir todo, y eso me quitó iniciativa. Negué. No era momento para pensar. Si no podía seguir todo, me concentraría en lo que podía hacer. Me lancé hacia el enemigo con un solo kunai. Un riesgo calculado, pero lo asumiría. Mientras tanto, el enemigo no se quedaba quieto. Raíces y ramas atraparon a la criatura, impidiéndole moverse. La enorme espada se movía rápido, cada corte rompía las raíces, pero éstas seguían creciendo. El cabello viviente cambió de objetivo, dejando a Sai solo y atacando a Yamato 2. Las manos en el pecho lanzaron Shuriken Fuma a Distracción Chan. Otras manos lanzaron kunais y shurikens a todos alrededor. Me aparté, mi clon se agachó, allá se conjuró un escudo de agua, los animales de tinta de Sai bloquearon proyectiles. Yamato 1 levantó una barricada de madera para bloquear armas. La barrera parecía la abertura que el monstruo esperaba. Lanzó la espada Guts como un juguete. Yamato 1, oculto tras la pared, tenía la visión bloqueada y no esquivó. Grité, cuidado. Sentí sabor a sangre y dolor. Sucedió rápido. La espada atravesó la barrera, empalando al Yamato oculto. Al mismo tiempo, Seal-chan se activó. Un torrente de información sobre la barrera y la comunicación con Yamato 2 inundó mi mente. Distracción Chan se acercó, sonrisa frenética, sosteniendo un kunai. Supe lo que venía. Me deslicé frente a Sai, manos destellando, forzando mi jutsu sin nombre a actuar. Una barrera clara cobró vida. El mundo se volvió blanco, un estruendo me golpeó. Más información inundó mi mente. La explosión rompió la barrera como cristal y me lanzó como muñeco de trapo. No resistí, giré en el aire y caí encima del Sai herido. El zumbido en mis oídos indicaba que sufriría un tiempo. Vi a Sai inconsciente, pero vivo. Allá se apareció, dijo algo. Negué señalando mis oídos. Él asintió, se acercó, abrazó a Sai y huyó. Volví a la batalla. Yamato y su clon llevaron al enemigo hacia la trampa de Seal-chan. La sangre brotaba de las heridas del enemigo. Partes de piel quemada y agrietada. La cabeza de pelo verde, que había dejado de gritar, parecía apática. Le faltaban brazos. Aún herido, no se detenía. La mano de Yamato, clon o no, se transformó en sellos y un enorme puño salió del suelo. Sin espada, la quimera no pudo cortar la madera ni impedir el ataque. Como un boxeador experto, golpeó al enemigo, lanzándolo hacia la trampa. Una leve sonrisa apareció en mi rostro. No sabía si mi corazón latía por la anticipación o la batalla. El resultado fue algo decepcionante. Al cruzar el perímetro, la barrera cobró vida. Las etiquetas explosivas en cada esquina eran de mi inventario especial. Se oyó un golpe sordo y un trueno que sentí en los huesos. La barrera resistió, lo que empeoraría las cosas para quien quedara atrapado dentro. Cuando estuve seguro de que la carga explosiva había terminado y la barrera resistía, me acerqué con otro kunai. Yamato y su clon también lo hicieron. El polvo tardó en disiparse. Cuando lo hizo, solo quedaron cadáveres inmóviles y carbonizados. 5. Uno parecía una niña, quizá de mi edad o un poco mayor. Los mechones sobrevivientes de su pelo eran anaranjados. Recordé los ojos brillantes y sonrientes de Lin Lin, entusiasmada por su increíble hermana ninja mayor. Mierda, maldije. Ni siquiera me importaba el dolor ni la sangre en mi boca. Lo sentía merecido. Capítulo 83, 5.13. Yamato y yo estábamos uno al lado del otro, observando el resultado de la trampa. Mis ojos seguían fijos en el cadáver de la chica de cabello naranja. Desde que la vi, una teoría empezó a formarse en mi cabeza,
basada en los rumores y comentarios del pueblo sobre la esquiva familia Shinobi que vivía cerca y su repentina desaparición. Recordé el ceño triste de Lin al hablar de cómo su genial hermana mayor ninja desapareció sin previo aviso hace unos meses. La información que allá se recopiló indicaba que la mayoría de esta familia había desaparecido. Pero había algo más que me inquietaba. Todo este viaje me resultaba extrañamente familiar, como un viejo recuerdo queriendo salir a la superficie, algo importante que estaba olvidando. El silencio se alargó lo que parecieron minutos, pero en realidad fueron solo unos momentos. Buen trabajo, Hinata-san. Lo hiciste bien. Kakashi estaría orgulloso, dijo Yamato. Parpadeé, aparté la vista de los cadáveres y miré al Jounin. Mi mente seguía dando vueltas, sin entender del todo sus palabras. Más por reflejo que por conciencia, le di un pulgar hacia arriba. La mano de Yamato brilló con sellos, y de la tierra emergió otro Yamato. Los grandes ojos negros del original y del clon me clavaron la mirada hasta que el original apartó los ojos hacia donde había huido Ayase, y luego volvió a mirarme. Iré a ver cómo estás ahí. Mientras tanto, ve que puedes aprender de nuestros enemigos. Dejaré un clon aquí para protegerte. El clon asintió y se alejó después de unos momentos. Miré al lugar donde estaba el clon, luego a los cadáveres, y otra vez a Yamato. Mi mente insistía en no funcionar bien, y la sensación de malestar en el estómago no desaparecía. Finalmente, asentí. Yamato abrió la boca como para decir algo, pero negó con la cabeza y apartó la mirada hacia mí otra vez. Si pasa algo, destruyan algo cercano. Lo oiré y vendré lo más rápido posible. Creo que ya no tenemos que preocuparnos por ser sigilosos. Tras una última mirada larga, Yamato se fue. Esas palabras, en otro momento, me habrían mareado. Bueno, miento, igual me marearon. Ser elogiada por un Jounin famoso del canon fue como un sueño hecho realidad, pero la incomodidad en el estómago atenuó ese momento. De alguna manera, mi mirada volvió al cuerpo quemado de cabello naranja. ¿Por qué? No eran las primeras personas que maté. Maté a ese Chunin en la tierra de las olas, maté a Masjin en el bosque de la muerte, maté gente durante el aplastamiento de Konoha. Eso no significaba que disfrutara matar. Al contrario, no sentí nada en absoluto. Anwes estaba entusiasmada, pero no por matar, sino porque derrotar a ese enemigo significaba proteger a mis compañeros, al cliente y completar la misión. En el bosque de la muerte, los ninjas del sonido que maté ni siquiera cruzaron mi mente, no estaba en mis cabales entonces. Los invasores eran el enemigo, y era mi deber proteger la aldea, a los civiles y a mí misma. Nunca sentí placer ni satisfacción al matar, ni tampoco culpa. Entonces, ¿por qué ahora? Negué con la cabeza. Tenía órdenes, podría reflexionar sobre todo más tarde. Mis manos brillaron con sellos y apareció un clon de sombra. A este lo llamé Investigación Chan. Quizás fue mi impresión, pero mi clon parecía desaliñado. Sus ojos reflejaban preocupación y su boca formaba una extraña mueca. Me dedicó un breve asentimiento, se dio la vuelta y se dirigió al lugar que debíamos investigar. Respiré hondo, negué con la cabeza y la seguí. Inspeccionar cadáveres en busca de pistas no era diversión shinobi, era un poco escalofriante, siendo sincera. Noté algunas cosas. Primero, curiosamente, la mayoría de los cadáveres aún llevaban ropa. Debería haberlo adivinado, dado que la cabeza central aún tenía un pañuelo cuando encontramos a la criatura. La otra cosa era su piel, ahora muertos, salvo las partes carbonizadas, tenían un aspecto humano normal, no como la piel rojiza y áspera que tenían cuando la quimera aún vivía. Me recordó la segunda etapa de la transformación del sello maldito. Era una posibilidad, ¿verdad? No podía descartarla. Quizás Orochimaru capturaba gente para experimentar con su sello maldito, y ahora que el portador del sello había muerto, el efecto que los mantenía unidos terminaba y los cuerpos se separaban. Tomé nota mental de esa posibilidad. No podría explicarle claramente los efectos del sello maldito a Yamato, no debía saber nada al respecto, pero señalar lo obvio sin mencionar, sello maldito, también serviría. Quizás eso podía confirmar, el sello. Con morbosa curiosidad busqué entre los cadáveres un tatuaje parecido a una foca. Unos minutos después, me di por vencida. A menos que los desvistiera para buscar bajo la ropa casi destrozada, no había ninguna marca que pudiera identificar como una foca maldita. Podía soportar mucho por ser una buena shinobi.
pero desvestir cadáveres era demasiado. Otra idea me distrajo. ¿Acaso estas personas también habían sido mejoradas con sellos en el cuerpo? Por un instante, me imaginé atando cuerpos a una mesa ensangrentada, abriéndolos para inspeccionar huesos y corazón. Yo podría necesitar ayuda. ¿Qué eran esos pensamientos extraños? Descarté la idea macabra. Quería saber sobre los sellos, pero profanar cuerpos no era la solución. Quería liberarme de las trampas de Orochimaru, no convertirme en él. Dado tipo del pañuelo, recuperé unos pergaminos escondidos en los bolsillos de su ropa. Desafortunadamente, estaban escritos en un código que desconocía. Los guardé para más tarde y seguí con mi macabro trabajo. Investigación Chan estaba a mi lado, también examinando a la familia Shinobi muerta. La investigación fue suficiente para confirmar que estas personas pertenecían a la familia desaparecida de la que oímos hablar en la ciudad comercial. Encontramos símbolos del clan, pequeñas notas y otros objetos personales que apuntaban a esa conclusión. Mi clon pasó la vista de los cadáveres a mí y se acercó. La miré, aún distraída con mis pensamientos y lo que debía informar. Investigation Chan se detuvo frente a mí, cerca, invadiendo mi espacio personal. ¿Era invasión de espacio personal si la otra persona seguía siendo yo? Me rodeó con sus brazos y me abrazó con fuerza. Me quedé paralizada un momento, luego me relajé. Mis brazos rodearon a Investigación Chan y la atraje hacia mí. Era agradable. Olía a tierra mojada y a explosiones. Ni siquiera recordaba cuánto tiempo hacía que alguien no me abrazaba así. Nos quedamos así un rato, más que apropiado, hasta que Investigación Chan se apartó. Apretó su frente contra la mía y desapareció en una nube de humo. Recuerdos, información e impresiones inundaron mi mente. Respiré hondo, intentando ordenar mis pensamientos. Había algo que necesitaba confirmar. Mi mano se dirigió a mis bolsas de almacenamiento y a un sello en particular. Saqué mi diario de la línea de tiempo, el que escribí a los 5 años, justo después de llegar a este mundo. Parecía tan lejano. La mayoría de mis recuerdos de la serie original eran borrosos y distantes. Recordaba las partes importantes, pero los detalles pequeños ya no. Por alguna razón, había pasado tiempo desde la última vez que consulté mis notas. En una nube de humo, mi viejo libro de cuentos se desprendió del sello. Lo abrí y leí las páginas. Era un relato infantil de las aventuras de la pequeña chef Camilla para aprender todas las recetas del mundo. En el libro, el primer plato principal representaba la primera incursión de Camilla en la cocina, intentando combinar naranja, limón y fresa en un pastel con la ayuda de un espíritu mentor, un chibi con aspecto de lobo, que era un completo tsonsun. Para ese plato, Camilla viajó a islas lejanas, solo para ser asaltada por bandidos y un troll defensor del puente. No me juzguen demasiado, por favor. Naranja representaba a Naruto, limón a Sasuke, fresa a Sakura, y el espíritu mentor era Kakashi Sensei. En aquel momento confiaba en que solo mencionar algunos elementos de la trama original bastaría para recordarlo todo. Sin embargo, años después, lo que escribí apenas tenía sentido. Bueno, aún conocía las líneas generales: tierra de olas, exámenes, cruz, búsqueda de Tsunade, misión de recuperación de Sasuke, salto temporal, misión de rescate del Kazekage y más. Pasé algunas páginas. Me detuve en una historia marcada como acompañamiento. La búsqueda de todas las recetas de Camilla la llevó a una plantación de arroz, donde una rana pervertida la ayudó a encontrar a la serpiente malvada que había atraído a su querido limón. Para que el viaje fuera aceptable, se llevó a naranja y fresa con la esperanza de encontrar a limón y hacerlo sentir culpable para que regresara a la cesta de frutas. Era una tontería, claro. Acompañamiento era mi forma de decir que no era parte del canon, sino relleno. En ese episodio, Jiraiya, la rana pervertida, llevó a Naruto y Sakura al país del arroz en busca del escondite de Orochimaru. Yo era un poco snob de Naruto. Para mí, los cómics eran el verdadero canon, la serie era una adaptación mediocre, y los rellenos, basura, aunque viese sobre desenmascarar a Kakashi Sensei. No me culpen, fue divertido, pero volvamos al tema. Ahora lo recuerdo, nunca vi esos episodios, pero sí las imágenes y leí la sinopsis. El clan Fuma, el escondite de Orochimaru, un monstruo creado y abandonado, un enfrentamiento con Kabuto. ¿Seguía Kabuto escondido allí? El libro volvió a estar sellado. Lo guardé con mis cosas. Necesitaba reflexionar sobre la historia original y cómo mi intromisión la había cambiado. Lo había pospuesto demasiado. ¿Qué planes tenía para lidiar con Akatsuki? ¿Con Danzo? ¿Cómo iba a cambiar el mundo otra vez? Pero ahora no era el momento. Odiaba armar líos, pero lo haría en cuanto volviera a casa.
Miré a mi alrededor, pero el clon de Yamato no estaba a la vista. Me di la vuelta y me dirigí donde se habían trasladado mis compañeros. Tenía que informar, encontrar un escondite y dar caza a un kabuto. Con suerte, las notas codificadas tendrían esa información. Capítulo 84. 5.14. No tardé mucho en encontrar al resto de mi equipo. Sai seguía inconsciente, con los costados limpios y vendados. Junto a él, Yamato y Ayase hablaban. Parecían alertas, pero no preocupados. Mi llegada no pasó desapercibida. El Jounin me hizo señas para que me acercara. Bienvenida de nuevo, Hinata-san, dijo. ¿Cómo fue la investigación? Da brazalete saqué mi tablero de comunicaciones. Ya no creía necesario mantenerlo oculto. Escribí parte de mi informe. Se confirma que las víctimas pertenecen a la familia Shinobi desaparecida del pueblo. Mostré los símbolos del clan, las notas y los objetos personales que confirmaban esa idea. Mi teoría actual es que esta familia decidió luchar contra Orochimaru y, a cambio, fue víctima de experimentos. Ayase tenía la mirada fija en los objetos que le presenté, pero luego me miró y preguntó, ¿cómo llegaste a ese resultado? Incliné la cabeza. Para ser tan inteligente, Ayase hacía preguntas tontas. Me encogí de hombros y escribí en mi pizarra. Los convirtieron en monstruos. No creo que nadie se hubiera apuntado a eso. Ayase asintió. Es una suposición acertada. ¿Algo más interesante? Yamato nos trajo de vuelta al tema. Del interior de la bolsa saqué el pergamino con el mensaje codificado. Encontré esto, pero no pude descifrarlo. Los ojos del Chunin brillaron. Se inclinó hacia adelante con mirada intensa. ¿Puedo verlo? Menos mal que preguntó. Ayase era la razón por la que traje esos papeles. Lo recuerdo obsesionado con cifras y códigos. Los papeles se intercambiaron. Los ojos brillaron con aún más interés. Ayase no tardó en sacar un cuaderno y un bolígrafo. Empezó a garabatear y murmurar, perdido en su mundo. Sentí el impulso de unirme. No quería nada más que ayudar, aprender más sobre ese tipo de cosas. Era justo lo que Fangil-sama quería. Negué con la cabeza. Había más cosas que hacer. Me di la vuelta, dejando a Ayase absorta. Mis pasos me llevaron de vuelta a los cadáveres. Yamato me había seguido, por suerte en silencio. Cuando llegamos, no estaba segura de cómo hacerlo. Me vinieron a la mente varias opciones, barreras, explosiones o Doton Jutsu para abrir un agujero en el suelo. Negué con la cabeza. No me parecía lo correcto. Pensé en las herramientas guardadas en mis sellos. Busqué una en particular con las manos. Apareció una pala y me levanté para cavar. Yamato observó un momento, antes de crear una pala con Mokuton. En silencio cavamos. No tardó mucho. En menos de una hora terminamos. Éramos más fuertes que la gente normal y teníamos más resistencia. Salté del hoyo que habíamos cavado. Luego metí los cadáveres dentro. Los métodos convencionales me habrían obligado a llevar estos cuerpos a Konoha, si fuera posible. Eran shinobis desconocidos, podían aprenderse muchos secretos del enemigo y sus cuerpos. Por suerte, Yamato no ordenó almacenar los cuerpos en sellos para transporte. Ni siquiera me preguntó cuándo decidí enterrarlos. Creo que comprendió mis sentimientos. Cuerpo tras cuerpo fueron cayendo al agujero, y la tierra blanda creó un techo eterno sobre ellos. ¿Qué me pasaba, tan emocional y poético? Al terminar, me arrodillé junto a la tumba. Mis manos brillaron con sellos. Mi chakra se desplomó, pero no me importó. De la tierra emergió una placa de piedra. Tomé un kunai y grabé palabras. Me levanté e hice una reverencia. No podía hacer mucho más. No iba a jurar venganza por un grupo de desconocidos. Orochimaru ya estaba muerto. No descartaba que tuviera una forma de volver a la vida. No cuando la mayoría de la gente malvada del mundo lo hacía, de una forma u otra. No, mis motivos eran más egoístas. Creo que cuando tenga que enfrentarme a Linlin, podré decirle que al menos presenté mis respetos a su increíble hermana Shinobi, incluso si yo fuera la causa de su muerte. Respiré hondo. Alejé esos pensamientos autodestructivos. No fue mi culpa. No fui yo quien los convirtió en monstruos. Una mano me acarició la cabeza. Estaba tan decaída que ni siquiera me aparté. Quizás me incliné ante el roce, solo un poco. Lo hiciste bien, Hinata-san. Estoy orgulloso de ti. Una calidez burbujeó en mi pecho. Parpadeé para apartar un polvo invisible en mis ojos. No sé por qué sus palabras me afectaron así. Una parte de mi mente, la cínica, me dijo que era manipulación básica. Sabían que me ponía nerviosa y no les daba vergüenza sacarme de quicio. Descarté ese pensamiento. El mundo se movía a base de manipulaciones, intencionadas o no. Llegaría un momento, quizás en un futuro próximo, en que tendría que decidir si estas cosas debían continuar. Pero ahora no era el momento. Nos quedamos allí en silencio unos minutos más. Saqué mi pizarra.
Dudé, pero anoté mi pregunta. ¿Crees que podríamos haberlo salvado? Yamato miró del tablero a la tumba. El silencio se prolongó un rato, pero luego suspiró. Quizás. Si lo hubiéramos sabido antes, si los hubiéramos capturado, si pudiéramos llevarlos a la aldea. Pero eso ya es irrelevante. Lo único que podemos hacer es intentar hacerlo mejor en el futuro. Asentí. Era una respuesta justa, una que ya sabía antes de hacer la pregunta. Supongo que solo quería oír que estaba bien. Nos encontramos con Ayase poco después. El Chunin seguía absorto en sus pensamientos, intentando descifrar la nota. No había problema. Esas habilidades eran una de las razones por las que estaba en esta misión. Nos alejamos un poco del campo de batalla hasta encontrar un pequeño claro rodeado de enormes árboles. Yamato arrojó un grupo de etiquetas preparadas en un cuadrado, y luego invocó una casa usando Mokuton, Shichika no Jutsu. Sabía que las etiquetas creaban una barrera que dificultaba, si no impedía, que alguien encontrara la casa. Ahora que ya no era necesario guardar secretos, era agradable volver al estilo de acampada de Yamato. Conocía la casa. Durante el entrenamiento del mes infernal, Yamato había creado una casa igual, donde acampábamos para hablar de estrategia, teoría o simplemente descansar. Me resultaba casi tan familiar como mi propio apartamento, aunque fuera nueva. Por alguna razón, Yamato solía crear la misma distribución. Le hice un gesto de agradecimiento e ignoré a Ayase, absorto en su obsesión, sin notar la casa surgir. Entramos. Yamato llevó a Sai a una habitación. Fui directo a la cocina. Quería comer bien. Se acabaron las cenas frías y las raciones secas. Yo cociné y comimos. Sai seguía dormida. Ayase no estaba con nosotros. Aproveché para trabajar en mi jutsu de barrera, aún sin nombre. Lo había usado antes de la explosión, aunque la barrera no aguantó como quería, pero era un avance. Creo que después de esa prueba podría ponerle nombre. Mis reflexiones sobre nombres fueron interrumpidas por un grito. Lo conseguí. Gritó Ayase, con el puño cerrado y apuntando al cielo. Descifré el código. Eso llamó nuestra atención. Yamato regresó pronto del dormitorio donde velaba a Sai. Yo también me acerqué, ansiosa por saber si la nota tenía información útil. La voz estoica de Yamato felicitó al Chunin. Es un trabajo increíble. ¿Aprendiste algo útil? Ayase sonrió radiante y agitó la nota original. Mejor que eso, la nota era una comunicación secreta del clan Fuma. Usaban una combinación del principio Hachirama con otros dos tipos de cifrado para ocultar el mensaje. Me llevó un tiempo descifrarlo. Verás, no creo que lo hubiera logrado si no fuera por... Yamato tosió, interrumpiendo la explicación. Ayase se rascó la cabeza, avergonzado. Bien, lo siento. La nota detalla un plan para atacar el escondite de Orochimaru. Contiene información sobre la ubicación. Buen trabajo, Ayase. Dudo que alguien más lo hubiera logrado tan rápido, elogió Yamato. Asentí, di un pequeño golpe en el hombro de Ayase y sonreí. Él parecía más feliz que nunca. Incluso olvidé mi tristeza. Me sentí bien al saber que por fin teníamos una pista concluyente. Saqué el mapa de la zona que conseguimos en el pueblo y, usando las pistas, Ayase pudo localizar la zona donde se encontraba el escondite. No era la ubicación definitiva, pero era mejor que antes. Lo hicieron bien. Descansen y prepárense para mañana. No sabemos qué nos espera. Asentí, eché un último vistazo al mapa. Con suerte, mañana encontraríamos el lugar. Con aún más suerte, encontraría información para mis sellos. O si el destino nos sonreía, encontraríamos a Kabuto. No voy a mentir, esperaba lo último. De alguna manera, quería culpar a alguien, quizá golpear a alguien, y Kabuto era el blanco perfecto. Capítulo 85, 5.15. Seguí de cerca los pasos de Yamato. Habían pasado unos días desde la batalla de las quimeras, y ambos nos abríamos paso entre los árboles en busca del maldito escondite. Ayase se quedó en el campamento, acompañando a Sai. Debido a la lesión de Sai, no estaba en condiciones de unirse a nosotros, lo que nos dejaba varias opciones: retirarnos, esperar o seguir adelante. La primera opción ni siquiera era opción. No quería manchar mi historial de misiones completadas perfectamente. No abandonaría la misión solo porque alguien estuviera herido. No era por antipatía hacia Sai, no podía mentir diciendo que me caía bien, pero lo respetaba como shinobi. Su estado no era crítico, solo necesitaba tiempo para recuperarse. Abandonar por una lesión leve estaba fuera de cuestión. Sin embargo, me llamó la atención que Yamato mencionara esa opción, aunque nadie, ni siquiera Sai, la considerara. La segunda opción era esperar.
Sai solo necesitaba tiempo para sanar. Por suerte, la herida no estaba contaminada ni afectaba órganos vitales. En unas semanas, quizás menos, Sai estaría listo para enfrentarse a enemigos más peligrosos, por la gloria de Konoha. La tercera opción era dividir el equipo. Quien haya jugado TRPG sabe que esa opción es el preludio del asesinato del grupo. Dividirse es invitar a múltiples banderas de muerte. Finalmente se acordó una mezcla de la segunda y tercera opción. Ayase se quedaría en el campamento para proteger a Sai y mantener la fortaleza, mientras Yamato y yo exploraríamos la ubicación del escondite. Las pistas de los miembros fallecidos del clan Fuma nos daban un punto de partida, aunque sin una ubicación exacta. La zona era enorme, pero al menos no tendríamos que explorar todo el bosque. Más adelante, Yamato saltó a una rama alta, pero no siguió adelante. Levantó la mano con la palma abierta. Me acerqué y me detuve a su lado. Frente a nosotros, en un claro al pie de los árboles gigantes, una escalera descendía hacia la tierra. Las paredes eran de piedra teñida de púrpura y las tejas del techo tenían un tono más oscuro. Al fondo, un umbral sin puerta, con dos serpientes carmesí pintadas a ambos lados de una rejilla de ventilación. Perfecto para una serpiente. Yamato guardó silencio, pero sus manos transmitieron las órdenes: cuidado, explora, investiga. Habíamos hablado antes sobre qué hacer al encontrar el lugar. Yamato no quería riesgos innecesarios, sobre todo con la mitad del equipo en el campamento, pero tampoco podíamos irnos sin información, que era el motivo de nuestra presencia. Él tenía clones de madera, yo podía usar clones de sombra. Éramos el dúo de exploración definitivo, sin peligro. Con un gesto silencioso, mis manos brillaron haciendo sellos, y apareció un clon de sombra. A mi lado, surgió un clon de Yamato desde el árbol. Mi clon, Scout-chan, saludó y se alejó a explorar. El clon de Yamato asintió, se fundió con el árbol y desapareció. Saqué unas focas y las coloqué a nuestro alrededor. No eran mías, sino provisiones de la aldea. Silenciaban nuestra presencia y nos ayudaban a escondernos. No había mucho que hacer mientras Scout-chan hacía su trabajo. Yamato estaba de guardia. Yo me senté con las piernas cruzadas, repasando varios pergaminos garabateados con mi prototipo de jutsu, reflexionando sobre técnicas de clonación y su uso efectivo. Una de las mayores diferencias entre clones de sombra y clones de madera era la durabilidad. Los clones de Mokuto no desaparecían tras un impacto fuerte y compartían la reserva de chakra del original en lugar de dividirla como los clones de sombra. Pero no eran tan independientes, eran una extensión del shinobi, lo que complicaba su uso en combate. Requerían mucha multitarea o no rendían bien. Los clones de sombra, en cambio, eran completamente independientes, funcionando como una copia funcional del ninja que los invocaba. Por eso, creo, algunos no usaban ese jutsu. Recuerdo haber leído que Orochimaru usó clones de sombra solo una vez y nunca más después de que su propio clon intentara matarlo. ¿Había sido verdad o solo mi imaginación? Los clones de madera tenían una conexión intrínseca con su creador, que Yamato aprovechó para crear el método de rastreo de la semilla de transmisión. Esa misma conexión la usé en mi versión alfa del jutsu del dios del trueno. Pero antes del examen no pude conectar la baliza conmigo ni hacer el jutsu utilizable. La transmisión innata del clon de madera resolvió eso y creó otro problema. Por ahora, cualquier baliza que cree es temporal. Mientras Scout-chan buscaba trampas, intentaba aislar el aspecto del clon de madera que daba esa conexión. Al lograrlo, podría crear una baliza permanente. Eso haría que mi jutsu pasara de alfa a beta y futuras mejoras serían de calidad. Solté una risita silenciosa. En momentos así deseaba tener un Byakugan. Observar el flujo de chakra y su comportamiento al usar el jutsu ayudaría a aislar lo necesario. Me detuve, levanté la vista desde los pergaminos y miré hacia donde creía que estaba Konoha. ¿Podría hacerlo? No me entusiasmaba la idea del Byakugan, pero era útil. Nadie me dijo qué pasó con los ojos de Orochimaru tras su derrota. Saqué mi tablero, escribí una pregunta y llamé la atención de Yamato. Cuando me miró, le mostré las palabras. Yamato Taicho, ¿sabe qué pasó con los ojos de Orochimaru? Su mirada era intensa, difícil de leer. El silencio se prolongó y pensé que no respondería. Luego apartó la mirada y suspiró.
Después de su derrota, el clan Yuga recuperó el único ojo Byakugan del cadáver de Orochimaru. Borré y escribí otra. Un ojo, no dos. Yamato asintió. Solo el izquierdo era Byakugan. Otra idea irrumpió en mi mente, ridícula pero posible. Borré y escribí. La verdadera razón de buscar el escondite de Orochimaru es encontrar y recuperar el segundo ojo. Ya me lo imaginaba. Las divas del clan Yuga amenazando con guerra civil si no les devolvían el segundo ojo. Amenazaron con eso cuando me secuestraron, y seguro no les gustó el viejo cuando impidió que Yashi me matara. Qué raro. Yamato suspiró, hundió los hombros y dijo, sí, pero no. Se quedó en silencio. ¿Iba a soltar la bomba y no decir más? Me dispuse a borrar y escribir otra pregunta, pero Yamato levantó la mano. Debes comprender que la situación política en la aldea es un polvorín. El consejo quería que el señor Jiraiya fuera el quinto Hokage, como uno de los 3 Sannin y discípulo del tercero. Pero Jiraiya se negó. Asentí. Tenía sentido. Por eso en la historia original, Jiraiya llevó a Naruto de viaje para encontrar a Tsunade y convencerla de regresar, manteniendo a Naruto a salvo de Akatsuki. Yamato continuó. A raíz de eso, el clan Yuga presionó para que Yuga Hisashi fuera Hokage. Se quejaban de la incapacidad de la aldea para proteger sus linajes. Danzo robó ojos de Sharingan, Orochimaru experimentó con células del Hokage y tu secuestro, entre otros ataques externos. ¿No era un plan maestro de los Yuga? Sabía del sello familiar en la rama secundaria. ¿No era eso poner un Hokage títere? No entendía por qué no insistieron en Yashi. Y lo peor, ¿qué pasaría si uno de ellos fuera Hokage? El problema, dijo Yamato, es que aunque los Yuga son poderosos, ninguno tiene la fuerza del señor tercero o Jiraiya. Se necesita un líder fuerte para evitar que otras aldeas declaren guerra a Konoha. Matar a Orochimaru ayudó, perder al señor tercero no. Asentí, digiriendo todo. Las posibilidades son pocas, pero recuperar el último ojo podría desechar la reclamación principal de los Yuga. Al final, creí ser inteligente al entender la misión, pero estaba equivocado. El alcance era mayor y un mal presentimiento me invadió. ¿Y yo qué? ¿Tenía que entregar mi ojo si lo encontrábamos? ¿Por qué me molestaba tanto? ¿No decía yo que no me importaba ese maldito ojo? Capítulo 86, 5.16. Esa revelación me distrajo tanto que no pude concentrarme en descifrar los detalles del clon de madera durante el resto de nuestra vigilia. Sabía que había algo más entre bastidores. Si los Yuga querían hacerse con el puesto de Hokage, estaba seguro de que las demás familias Shinobi no dejarían pasar esa oportunidad. Pensé en otro clan que también podría aprovecharla, los Uchiha. No sabía mucho sobre ellos, incluso después de muchos años. Controlaban la policía y eran increíblemente fuertes. Ese clan estaba muy alterado, ya querían intentar un golpe de estado. No estaba seguro de la situación política del clan en ese momento. Creo que Danzo era quien, en la historia original, oprimía al clan hasta el punto de la rebelión. El padre de Itachi era el que más insistía en contraatacar. Itachi era un pacifista de corazón, y Shisui estaba dispuesto a usar un genjutsu contra su propio clan para evitar una guerra civil. Itachi era ahora el líder del clan Uchiha. Shisui era miembro del Anbu. Esa rama en particular de ninjas secretos era la última que esperaba que causara problemas en la aldea. Operaban bajo las órdenes directas del Hokage. Un aluvión de información inundaba mi mente y detuvo cualquier consideración política. Aparté los pensamientos sobre la familia Shinobi, la sucesión del Hokage y los ojos robados. Scout-chan terminó su trabajo y se desactivó. Había mucho que analizar, pero tampoco mucha información útil. Scout-chan encontró muchas cosas para reportar: trampas ocultas, lugares con sellos de papel, cicatrices de batalla y rastros. Por lo que parecía, ese escondite usaba una técnica similar al jutsu de la casa de Yamato, solo que esos sellos se habían desvanecido y no habían sido reemplazados en un tiempo. ¿Quizás nadie mantenía el escondite en funcionamiento? Organicé la información y saludé a Scout-chan en la última dirección conocida. La extrañarían. Luego me di la vuelta y fui a buscar a Yamato. Lo encontré hablando con su clon. El informe del clon Yamato era similar al de Scout-chan. Ninguno entró en el escondite, y no había evidencia de que alguien, aparte de una criatura humanoide grande y pesada con garras y una espada enorme, hubiera entrado o salido recientemente. Cuando el clon terminó, escribí mi informe. Yamato tuvo la paciencia de esperar a que escribiera todo lo que mi clon había descubierto. Cuando terminé, el hombre se rascaba la barbilla.
Toda la información indica que no hay nadie dentro del lugar, aparte de la criatura que derrotamos hace unos días. Podría valer la pena trasladar nuestro campamento aquí, así allá se podrá vigilar la entrada mientras ahí se recupera de sus heridas. Le di a Yamato un pulgar hacia arriba. Era más fácil que escribir una respuesta. Con una última mirada hacia la entrada del escondite, nos marchamos. Después de eso, todo fue muy rápido. Al regresar, Yamato explicó el plan. Ayase se encargó de cargar a Sai. La casa resopló y nos apresuramos hacia el nuevo campamento. En total, nos llevó horas reubicarlo, reorganizarlo y prepararlo. Ya era de noche cuando terminamos de montarlo todo. Tan cerca de la posición del enemigo, no iba a relajar la seguridad. Aunque la casa estaba oculta bajo los sellos de Yamato, un poco más de protección no estaría mal. Mis manos brillaron de nuevo y aparecieron dos clones. Sentry-chan, el primero y el segundo, saludaron y salieron a vigilar. Saqué mi delantal y fui a asegurarme de que mis dominios estuvieran en orden y a preparar la comida. Después de la revelación de hoy, quería comer algo especial. Tenía el presentimiento de que mañana no sería un buen día. Mejor aseguraba el ánimo antes de adentrarme en la casa de un loco. Yamato y yo ya habíamos explorado parte del complejo de escondites. Para mi decepción, los lugares explorados estaban desprovistos de vida, aunque no de peligro. Todo era un poco sospechoso. El complejo no tenía electricidad y mostraba señales de haber sido abandonado apresuradamente. Creo que sabía la razón. Era grande, tenía varios brazos y cabezas, y era mortal. ¿Qué habían hecho los de Oto tras huir de Konoha? ¿Dónde estaba el sonido 4? ¿No se suponía que Kimimaro estaría en este escondite? Al menos, esa fue la impresión que tuve al buscar recuerdos en mi mente. En ese momento, ya no estaba seguro, pero los puntos principales de la historia seguían claros. En la misión de recuperación de Sasuke, incitado por Kabuto, Kimimaro dejó su tratamiento para ayudar a llevar a Emosuke ante Orochimaru. Este lugar no cumplía con mis expectativas. Habíamos encontrado lo que parecía ser una bóveda aún cerrada y con trampas. Si Kabuto hubiera regresado aquí tras huir de Konoha, no habría logrado acceder a ese lugar. Intentar abrir la bóveda iba a llevar mucho tiempo. Por eso convencí a Yamato Taicho para que me dejara explorar por mi cuenta. Podría usar mis clones para ayudar con las trampas y mantenerme a salvo, ya lo habíamos hecho durante varios días explorando. Y, de todas formas, nunca estaba solo. Agachado en el oscuro túnel, examiné las paredes, el suelo y el techo. Este era uno de los pasadizos por donde la quimera no había pasado. Al entrar, se hizo evidente que la mayoría de las trampas estaban colocadas en lo que llamé el camino de la prisión. Si seguíamos la evidente destrucción, teníamos un camino relativamente despejado desde la entrada hasta las celdas. Supongo que ahí mantenían a la criatura hasta que se liberó. Las celdas no eran un buen lugar. Pequeños cubículos de piedra tosca, con una sola abertura cerrada por gruesas puertas metálicas. Una pequeña rendija en la puerta me permitía ver el interior. Me recordaba a esas celdas de aislamiento de antes. Toda la prisión apestaba a descomposición y suciedad. Un simple vistazo al interior de las celdas me bastaba. Dejaría la identificación de los cuerpos a los demás. Al fin y al cabo, era una joven kunoichi impresionable. No me importaba jugar la carta de la infancia para evitar esa tarea. Todas las celdas desembocaban en un único pasillo que conducía a una arena subterránea. El suelo de la arena estaba lleno de sangre seca y costrosa. La secuencia de eventos en mi mente era así. Tras días sin mantenimiento, la quimera escapó. Se abrió camino hacia la salida, activando la mayoría de las trampas a su paso. Una vez fuera, la criatura atacó asentamientos cercanos, pero a menudo regresaba al escondite por alguna razón. Creo que el pasaje que estaba explorando conducía a los laboratorios. Ya había encontrado lo que parecía un dormitorio, una zona común y un almacén. Había algunos pasajes más por explorar. Yamato estaba al otro lado del complejo, intentando sortear una trampa particularmente desagradable. Estaba seguro de que era una especie de bóveda. Con suerte, la mayor parte de la información que buscábamos estaba allí. El oscuro pasillo en el que me encontraba no parecía tener trampas. No había marcas extrañas en las paredes, ni fisuras en el suelo, ni cables ni dispositivos extraños. Llamé a Decoy-chan, la 11ª. Me fulminó con la mirada, me hizo un gesto obsceno, pero cumplió con su deber. Se dirigió a la puerta y, al ver que no pasaba nada, la abrió. De alguna manera, esperaba una explosión, tal vez veneno o algo más insidioso. Decoy-chan echó un vistazo dentro y se quedó paralizada. Sin mirar atrás, se desabrochó. Tenía razón. Este túnel conducía a los laboratorios. La habitación era grande, parcialmente oculta en la oscuridad. En medio, una mesa de operaciones con un cadáver encima.
En las paredes, tubos de ensayo llenos de una sustancia viscosa verde, siluetas humanas apenas visibles dentro de dicha sustancia. Cerré los ojos, intenté contener el temblor de mis manos. Sabía que existía la posibilidad de encontrar más experimentos. Había evitado pensar en ello hasta ahora. Esperaba que no hubiera ningún laboratorio loco aquí. Capítulo 87. 5.17. En mis 7 años viviendo mi mejor vida ninja, me esforcé al máximo por no pensar en ese primer día ni en lo que realmente significó. Por desgracia, no se trataba de un trauma a Dios, sino de un grave caso de trauma reprimido. Esta actitud ya me había perjudicado antes, apenas pude reaccionar durante la breve lucha contra Orochimaru en el Bosque de la Muerte. Allí, me redujeron al papel de Kunoichi en apuros, y Emosuke tuvo que salvarme, para mi disgusto. Ahí estaba, esforzándome por entrar al laboratorio, pero mi cuerpo no me obedecía. Un temblor me sacudía cada vez que intentaba avanzar, y sentía un maratón invisible que corrí, dejándome sin aliento, además de un alcohol invisible que había bebido. Esa era la única explicación para que el mundo girara a mi alrededor. Cerré los ojos. Intenté centrarme. Respiré hondo, una vez, o quizá 10. Abrí los ojos y di un paso hacia la puerta. Gemí, pero seguí adelante. La parte de mí que era la Hinata original se agitó, gimió en mi mente, angustiada. ¡Qué raro! ¿Por qué ahora? Había estado callada durante años. No fue fácil, pero creo que hice lo mejor que pude. Terremotos, maratones y alcohol no me detuvieron. Crucé la puerta y miré dentro. La linterna iluminaba parte del laboratorio y los numerosos tubos de ensayo que cubrían las paredes. Cerca de la puerta, había una computadora anticuada, como esas máquinas de los 80 con dos, grandes, voluminosas y casi inútiles. Me acerqué a la mesa y miré el cadáver. Era una mujer joven, con el rostro cubierto por una tela con inscripciones de sellos, y cabello negro asomando por detrás. Por sus proporciones, parecía de mi edad, quizá un par de años mayor. Todo su cuerpo estaba inscrito, las líneas se extendían desde la piel hasta la mesa y más allá. Algunos símbolos me resultaban familiares. Reconocí el sello de Orochimaru. Después de todo, tenía un ejemplo perfecto grabado en mis propios huesos. Mi mirada se dirigió a los tubos de ensayo que continuaban hacia la oscuridad, donde la luz no llegaba. Era macabro, como esos dibujos tontos de monos transformándose en humanos que representan la evolución. El tubo más cercano a la puerta contenía un embrión. Mientras más se adentraba en la habitación, más desarrollada estaba la persona en su interior. De embrión a bebé no formado, a niño pequeño, a niña, y más. Era surrealista ver a la misma chica en distintas etapas de crecimiento. El mismo rostro redondo y suave, el mismo cabello negro, la misma nariz respingada. La chica dentro del tanque estaba muerta. No había electricidad en todo el complejo. La persona dentro del tubo no se movía. La sustancia verde se había opacado. Manchas rojas y marrones se mezclaban con el verde. Intenté concentrarme en mi tarea, o al menos lo intenté. Me costaba mucho pensar. La voz suave y tranquila que siempre había considerado la Hinata original ya no era ni suave ni silenciosa. Apenas podía oír mis propios pensamientos entre sus gritos. Giré y di un paso hacia la computadora. Si lograba hacerla funcionar, podría obtener información sobre los experimentos. Me moví, pero algo andaba mal con el mundo. Caí y me golpeé la cara contra el suelo. Parpadeé, sorprendido. Me dolía mucho la garganta. Cerré los ojos. Me zumbaba la cabeza. Los gritos no cesaban. Yamato concentró su chakra para formar otro clon de madera. Abrir la bóveda era más difícil de lo previsto. La puerta principal estaba repleta de trampas que no se atrevía a sortear. Si la destrucción fuera su objetivo, no dudaría en forzarla. Pero la situación era demasiado delicada para usar fuerza bruta. No le quedó más opción que quemar chakra y clones buscando un punto débil. Fue un trabajo lento y agotador. En general, todo iba bien. Aparte de la lesión de Sai, no hubo sorpresas. Ayase y Sai vigilaban afuera, mientras Yamato e Hinata exploraban con ayuda de clones. Yamato reconoció el mérito de la chica. Usar clones para reconocimiento e infiltración era clásico, pero usarlos como herramientas desechables para detectar trampas era otra cosa. Eso le preocupaba. Los clones de madera eran como marionetas. Podían funcionar a bajo nivel sin intervención, o ser controlados directamente, casi como copias del original. Los clones de sombra eran independientes. Según Hinata, no había comunicación entre ellos, pero ella recibía sus recuerdos tras dispersarlos. Que Hinata enviara una copia a morir en trampa sin mostrar incomodidad era perturbador.
No había registros de comportamiento destructivo aparte de su entrenamiento casi masoquista. La mayoría pensaba que más entrenamiento significaba shinobis más fuertes, pero ¿era señal de que algo andaba mal? Yamato intentó remediarlo prohibiendo entrenamientos excesivos, usando la misión sigilosa como excusa. No funcionó. Ni un día después, Hinata mostró estrés. Él cambió la rutina, siguiendo el consejo de Kakashi para mantenerla centrada. Reuniones de estrategia y comunicación formal. El resultado fue mejor. No mostraba síntomas de su pasado, lo cual no tenía sentido. Incluso Yamato, décadas después, se afectó explorando esos laboratorios secretos con Ruth y Ambu. Acercó al clon, buscando la falla en la roca que halló antes. Con suerte, la usaría para sortear trampas. Un ruido en la nuca lo detuvo. Oyó jadeos. Miró el Helsinki que dejó con su equipo. Allá se hablaba con Sai sobre un código. Sai fingía escuchar. Yamato negó con la cabeza. Otra víctima de Danzo. Menos mal que lo encontraron antes de que Ruth se lo llevara. Pero el ruido que llamó su atención era de Hinata. Por eso era extraño. La niña era un espectro. Rara vez hablaba, sus clones eran los que más lo hacían. La respiración o el jadeo quedaban silenciados por un sello en su garganta. Yamato se concentró en la semilla de transmisión, sintiendo la situación en su lado. Hinata caminaba por un pasillo. Parecía sin aliento, pero no corría peligro ni la atacaban. Apartó la conexión de su mente. No se enorgullecía de espiar a Hinata, pero órdenes eran órdenes. Y quería asegurarse de que estuviera a salvo. Su clon, inmóvil mientras Yamato revisaba, reanudó movimiento. Se concentró en la tierra alrededor. Doton, y Bagakure no Jutsu no era su favorito, aunque útil. Con el dedo apuntó hacia la falla, instó al clon a transformarse en madera, buscando una abertura. Hubo un gemido, luego un grito ronco en su mente. Yamato saltó, preocupado. Descartó la entrada a la bóveda. Sus manos brillaron con sellos. Carnero, perro, rata, pájaro. La técnica de excavación no era para muros, pero los muros del escondite eran piedra. Abrió un túnel recto hacia Hinata. El ruido aumentaba, los gritos eran más fuertes. El enlace no mostraba problema. Ella estaba en una habitación enorme, sin enemigos. Le tomó 4 jutsus más completar el camino. Ya no necesitaba la semilla para escuchar. Irrumpió en la habitación, kunai en mano, listo para luchar. No había enemigos. La habitación era un laboratorio enorme. Hinata estaba en el suelo, sujetándose la cabeza, gritando. Una mesa de operaciones en el centro, con un cadáver familiar encima. Yamato recorrió la habitación y vio los tubos de ensayo, y a la chica dentro de ellos. Y la cara muerta de Hinata, desde niña hasta adulta. Capítulo 88. 5.18. Me quedé mirando el techo de madera en la base de la caravana de Yamato. Estaba en mi cama, arropado con mantas calentitas y cómodas. Un buen detalle del estoico Jounin. Mi opinión sobre él cambió un poco. Antes pensaba que no tenía energía paternal, pero ahora sabía la verdad, solo la tenía oculta. Había sido difícil seguir el ritmo del tiempo. No voy a mentir, recordaba todo. Esta vez no perdí la cordura. No me desmayé ni tuve que lidiar con sueños ni con el olvido misericordioso de la inconsciencia. Era plenamente consciente de que una parte de mi mente no podía procesar lo que encontramos en el laboratorio. Esa parte se negaba a dejarme olvidar. Mi garganta dolía, punzante y agonizante, y ni mi regeneración mejorada pudo calmarlo. No cuando grité durante horas, hasta quedarme sin fuerzas. Después, ya no pude moverme. Yamato me sacó del escondite y me arropó en la cama. No me resistí, aunque seguía gritando. Escuché la explicación de Yamato a Sai y a Yase. Tuvo la amabilidad de falsear la verdad. No estaba sufriendo una crisis nerviosa, según él, había caído en una trampa al intentar entrar en los laboratorios. Esa ala del escondite estaba prohibida por ahora, demasiado peligrosa para explorarla solo. Supuse que quería evitar que los demás descubrieran a los clones. Era un buen plan. Un desastre a punto de ocurrir. ¿Eran esos los planes de Orochimaru? ¿Un ejército de Yuga clonados? Por alguna razón, eso no encajaba con mi idea de él. Era malvado, no le importaba matar ni resucitar muertos, usaba y desechaba gente sin piedad. ¿Pero un ejército de clones? Quizá me adelantaba. ¿Cuánto tiempo llevaba en esta cama? Pensé en levantarme, pero no tenía fuerzas. Mis ojos estaban secos y escocían al parpadear. El estómago revuelto, sentía que iba a vomitar.
Había una taza y una jarra de agua junto a la cama y un tazón de sopa que no reconocí. Quería beber, pero la taza estaba lejos. El esfuerzo de levantarme no valía la pena. Mientras pensaba qué hacer, la puerta se abrió. Yamato entró con un tazón en la mano. Se acercó, cambió el tazón viejo por uno nuevo. Salió vapor del recipiente y llegó el olor a verduras y carne cocida. Mi estómago protestó. Miré hacia otro lado. ¿Hinata-san? Llamó Yamato. No respondí. Si intentaba hablar, volvería a gritar. Estaba demasiado cansado para hablar. Solo quería dormir. Yamato se quedó un rato, intentó hablar un par de veces más, pero al final me dejó en paz. Me alegré. Esta situación no podía continuar. Lo sabía. Estaba en misión y no quería complicarlo tanto para tener que abandonar las órdenes y regresar. Más aún, necesitaba volver al laboratorio. Cualesquiera que fueran los planes de Orochimaru, no podía dejar pasar la oportunidad de aprender más sobre sus sellos. Tenía uno activo que intentaba matarme. Aún no causaba problemas, pero no quería una bomba dentro de mi cuerpo. Eso me recordó lo que tenía que hacer. Pero primero, debía lidiar con mi otro yo. Durante años, una parte de mí reaccionaba y creía ser la Hinata original. No sabía si era cierto o si solo representaba todo lo reprimido. Pero ya no importaba. Esa otra parte estaba en pánico constante y apaciguarla me exigía toda mi voluntad. Ver a otros clones en ese laboratorio me aterraba. Peor eran las preguntas que surgían. ¿Era yo la Hinata original? ¿Solo otro clon? No creía ser un clon. Tenía recuerdos antes de ser secuestrado. Hubo un lapso entre los 3 y 5 años, pero sabía que esos recuerdos no se habían ido, solo estaban suprimidos. Parte volvió tras el ataque de Orochimaru en el Bosque de la Muerte. Entonces pensé que era un genjutsu, pero ¿y si no? ¿Y si estar bajo la intención asesina de Orochimaru fue el detonante que trajo esos recuerdos? ¿Qué pasaría si el primer día que Kakashi-sensei me rescató no fue cuando desperté en este mundo? Esas preguntas eran importantes, pero no urgentes. Ahora necesitaba paz conmigo mismo. Intenté abordar lo sencillo. ¿Me importaba ser un clon? Sinceramente, no. No cambiaba nada para mí. Seguía siendo yo. Si uno pensaba bien, la concepción es una copia de dos personas, mezclando genes. Ser un clon en una cubeta no me molestaba, todos somos copias. Ser copia de Hinata tampoco estaba mal. Después de todo, era mi segundo personaje femenino favorito. La adoraba. Solo perdió ante Ino, la mejor chica. ¿Me importaban los clones del laboratorio? Sí, pero más que nada, estaba triste, enojado y frustrado. No por su creación, sino por la pérdida de vidas y la desesperación que eso implicaba. Cuando el complejo perdió energía, los clones se ahogaron en su contenedor, sin oportunidad de vivir. Eso me llenó de angustia. Quería matar a alguien. A Orochimaru. A Kabuto o Danzo. Esos cabrones. Ante esta situación, ¿iba a renunciar a mi vida ninja? Recuerdo que el tercero me preguntó cuando tenía 5 años. Entonces podía dejar todo atrás y ser civil. No creo que hubiera funcionado, no con todo lo que sabía. Danzo no me habría dejado en paz. El clan Hyuga tampoco, pero más que eso, no me veía viviendo una vida normal. No estaba lista para dejar el kunai y ser una chica común. Quería hacer cosas ninja increíbles. ¿Cómo resolver esto? Ignoré las revelaciones devastadoras, la ira, la tristeza y la resignación. Muy a regañadientes, dejé de lado mi imperiosa necesidad de ser un buen shinobi y obedecer órdenes. Al final, ¿qué quería ahora? Sin el peso de todo, la respuesta fue sencilla y triste. Solo quería que alguien me abrazara. Con dificultad, me senté. Me estiré hacia la mesita, tomé la taza y bebí un sorbo de agua. Me dolió, pero no me importó. Dejé la taza y me acomodé. Fue irónico que mi solución implicara clones, cuando todo empezó con clones. Mis manos brillaron, mi chakra se agitó. Frente a mí, había otra yo. Cara redonda, ojos negros, ojeras, rostro pálido y demacrado. Esta vez no le puse apodos tiernos. Hoy enfrentábamos la verdad. Hinata-chan, susurré. Mi otro yo asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me acerqué y la abracé con fuerza. Me rodeó con los brazos. Tembló al contacto, o quizás fui yo. No hablamos. No hacía falta. Pasamos de sentadas a tumbadas en la cama,
aún abrazadas. No sabía cómo convencerme de que todo estaba bien, aunque sabía que no lo estaba. En un momento, empecé a llenarle la cara de besos. Frente, párpados, mejillas, nariz, barbilla. No eran besos apasionados. Simplemente no sabía otra forma de decir lo que necesitaba decir. Hay un viejo dicho, las acciones hablan más que las palabras. Solo quería entender que aún me amaba. En algún momento, no sé cuándo, nos quedamos dormidas. Tuve un sueño bonito. Capítulo 89, 5.19. Me desperté al día siguiente sin haber descansado del todo, pero sintiéndome mejor, listo para levantarme de la cama y comenzar un nuevo día. El trauma no había desaparecido, pero estaba contenido, de algún modo. Un recuerdo del laboratorio surgió en mi mente y tuve que cerrar los ojos, obligando a los temblores a detenerse. No iba a sufrir otra crisis nerviosa. Al menos no allí. Estaba seguro de que podría completar la misión. Profundizar en lo que me había pasado y su verdadero significado podía esperar hasta que volviera a casa sano y salvo, y con suerte, feliz. ¿Quizás debería intentar terapia? ¿Acaso Konoha siquiera tenía el concepto de terapia? Me vino una idea fugaz, imaginé cómo sería una sesión de terapia en Konoha, con una habitación cómoda y una tumbona agradable. En una silla similar, frente a la tumbona, estaba sentado Yamanaka Inoichi, con un libro en la mano titulado Los secretos de la mente. Con voz grave, decía, ahora, relájate y abre tu mente. Esto no te dolerá nada. Me quité esa idea de la cabeza. El pecho me ardía de sed, el estómago rugía de hambre. Más que eso, necesitaba ir al baño. Era cuestión de vida o muerte. Esa necesidad me arrancó de las mantas cálidas y me lanzó a un nuevo día. En algún momento habían cambiado la jarra de agua y el plato de comida había sido reemplazado por pan, queso y algunas frutas secas. Las recuerdo. Las compramos en el pueblo para complementar nuestras provisiones. Antes de que el día realmente comenzara, forcé mi chakra y surgió otra yo. Tenía el pelo despeinado, arrugas en la cara por la manta, los ojos aún con lágrimas, la ropa desordenada por pasar días en cama sin quitarme el equipo ninja. Pero sus ojos, aunque tristes, no desesperaban. Su boca se curvó con una leve sonrisa. Me acerqué de un salto, le di un fuerte abrazo y luego la besé en la frente. Sé lo que estás pensando, pero no me culpes demasiado. Simplemente decidí que ya no me mentiría ni ignoraría mi soledad. Con mis habilidades, podía abrazarme a mí misma, así que ¿por qué no? Mi otra yo me dedicó una sonrisa pícara, como si supiera lo que estaba pensando, y luego me dio otro abrazo antes de despegarse. Corrí al baño y me ocupé de mis necesidades, aliviándome antes de que la situación se pusiera aún más incómoda. Después de mis abluciones matutinas, me puse ropa más limpia, ajusté los sellos de las pesas y me aseguré de estar presentable. Era hora de afrontar la realidad. La casa habitual de Yamato era un edificio de 2 plantas con los dormitorios en la planta superior, la sala, pequeñas habitaciones que yo consideraba oficinas y la cocina. Dado lo oscura y fría que estaba la casa, aún no había salido el sol. Bajé las escaleras y encontré a Sai sentado con las piernas cruzadas sobre un cojín. Tenía los ojos cerrados, la mano delante del estómago y cada dedo se tocaba con el de la otra mano. Sai, pálido como un cadáver, abrió los ojos, quizá alertado por el sonido de mis pasos. La luz era tenue, pero pude ver que me miraba. Me saludó con la cabeza y yo le devolví el saludo. Luego volvió a cerrar los ojos. Tras su fachada de serena cortesía, vi algo más: indiferencia, desprecio, fastidio. No era la primera vez que tenía la impresión de que a Sai no le gustaba. Pero sí era la primera vez que la sensación era tan intensa. ¿A qué venía eso? Un momento, ¿Sai era la gelatina de Yamato cuidándome? Yo no lo sería, ¿verdad? Imagínate, Sai quería algo del cuidado de papá Yamato. Contuve la risa ante ese pensamiento inapropiado. No tenía ni idea de la situación de Sai y no había intentado comprenderlo. No era justo burlarme de él, ni siquiera en mi intimidad. Intentaba ser una mejor persona, más honesta. El trabajo en la cocina me mantuvo ocupada los siguientes minutos. Un desayuno temprano podría ayudarme con el duro día que se avecinaba. Decidí darme un capricho. Saqué de mis sellos algunos suministros preparados.
Antes de irme de Konoha sabía que no tendría mucho tiempo para hornear. Los pasteles comprados eran suficientes para mis kits de buena impresión predefinidos, pero quería algo mejor y tenía algunas horas libres antes del amanecer. Me arremangué metafóricamente y me puse a trabajar. El desayuno no se iba a cocinar solo. Más tarde, después de hornear el pastel, unté la rebanada caliente con mantequilla. No creo que fuera común ni siquiera antes, pero era una de mis comidas reconfortantes. En otro plato puse otra rebanada de pastel, un botecito con mantequilla y un cuchillo. Junto con eso, estaba el termo con té. Llevé todo a la sala, donde Saí seguía velando. Poco después de empezar a preparar el desayuno, Saí envió más de sus pájaros de tinta. Al principio, me confundí un poco con lo que hacía. Sentí como su chakra se movía, y luego como fragmentos de chakra se alejaban del campamento. Me tomó un segundo conectar esos pequeños haces de chakra con sus construcciones de tinta. Me acerqué a Saí y le puse el desayuno delante. Volvió a abrir los ojos. Miró la comida y luego a mí. Me hizo otro gesto con la cabeza y empezó a comer. Me senté en otro cojín y comí mi rebanada de pastel, rica en mantequilla. No hablamos. Para empezar, no tenía ganas de hablar. Este era solo mi primer paso para intentar arreglar una relación que no había existido. De nuevo, quizá nunca fuéramos amigos, eso me decía mi instinto, pero quería al menos una relación cordial. El aroma a pastel recién horneado despertó al resto del equipo. Primero Yamato. Bajó las escaleras, remilgado y correcto. Nos saludó a ambos con la cabeza y fue a la cocina a buscar su propio trozo de pastel. Allá se apareció unos momentos después, despeinado, con cara de recién levantado, descalzo y rascándose la barriga. Soltó un gran bostezo, dijo algo que supuse que significaba buenos días, y también desapareció en la cocina a buscar su comida. Comimos en silencio. Después de comer, Yamato fue el primero en romper el silencio. Me alegra que te sientas mejor hoy, Hinata-san. Me levanté e hice una reverencia para agradecerle al Jounin. Había hecho mucho por mí. Si todo sale como lo previsto, irrumpiré en las bóvedas hoy. Mañana puedo ocuparme de los laboratorios, mientras tú ayudas a Ayase a catalogar el contenido de la bóveda. También necesitaremos tu ayuda para guardar el contenido en sellos de almacenamiento para facilitar su transporte. Saí miró de Yamato a mí, mientras Ayase asintió. Saqué mi tablero y pensé en mis palabras. Sabía que Yamato había tergiversado un poco la verdad y me estaba dando una excusa para evitar los laboratorios. No quería evitar el lugar. Escribí mi respuesta. Gracias, Taicho. Me encantaría tener la oportunidad de compensar lo del laboratorio. Te agradecería aún más que vinieras conmigo. Yamato leyó las palabras, sus grandes ojos me clavaron la mirada en el alma. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces ayúdame con la bóveda. Cuando terminemos, podemos ir al laboratorio y trabajar juntos. ¿Estás seguro de que es seguro? Preguntó Ayase, quien aún parecía con ganas de dormir más. Sea lo que sea esa trampa, creo que nunca había oído a alguien gritar así. Me miró de reojo, se encogió de hombros con disgusto y volvió a mirar a Yamato. El Jounin dio un sorbo a su té. Puede ser, pero aún tenemos que investigar el laboratorio. Fue mi error separarme de Hinata-san y enviarla a investigar el resto del complejo mientras yo me ocupaba de la bóveda. Un error que no volveré a cometer. Bajé la mirada. No me gustaba. Yamato estaba asumiendo la culpa por algo que no había hecho. Me alegraba saber que estaba dispuesto a asumir la culpa si eso significaba evitar que otros preguntaran por mi colapso mental, pero también me indignaba que me mimara tanto. Aunque solo tuviera 12 años, estaba orgulloso de ser un ninja. Con esos sentimientos encontrados bullendo en mi pecho, seguía Yamato de nuevo a la guarida de la serpiente. No diré que había superado todo lo sucedido. Aún estaba confundido con mis propios sentimientos y reacciones, pero esto parecía demasiado importante como para ignorarlo. Y, de alguna manera, Yamato no intentaba disuadirme de aprender. Por alguna razón esperaba que si alguna vez encontrábamos algo importante relacionado con los experimentos de Orochimaru, Yamato intentaría mantenerme lo más lejos posible. No me lo pareció. El hombre simplemente parecía preocupado por mí. ¡Qué raro! ¿De verdad estaba en mi esquina y no era un espía de la aldea? O sea, me enviaba todas esas señales confusas.
Si su objetivo no era vigilarme, ¿por qué siempre escondía algunas de sus semillas de transmisión en mis cosas? No era nada nuevo, lo llevaba haciendo desde el mes del infierno, cuando empezó a entrenarme. Nunca me importó la invasión de mi privacidad porque no tenía nada que ocultarle, y supuse que solo cumplía órdenes. Y probablemente él sabía que yo podía sentir el chakra en las semillas. Sí, no podía acceder a esa conexión y transmisión para comprender lo que él veía, pero Kakashi Sensei sabía que yo podía sentir chakra. La semilla aún contenía chakra, aunque fuera muy poco. Tantas señales contradictorias jugando con mi cabeza. Capítulo 90. Agachada en el oscuro túnel, observé las paredes, el suelo y el techo con atención. Había un agujero en la pared que conectaba directamente las bóvedas con los laboratorios. Era una forma ingeniosa de usar un jutsu. Me pregunté si Yamato me lo enseñaría si se lo pidiera. Supongo que ya sé qué hacer en el viaje de regreso a Konoha. Pensándolo bien, quizá también intente robarle el jutsu de bala de agua a Ayase. En la historia original, mi afinidad elemental era fuego y rayo, pero supongo que la tierra venía de las células Enju implantadas. La liberación de madera es, después de todo, una mezcla de tierra y agua. Si esta teoría es cierta, podría dominar 4 de los 5 elementos básicos. Solo me faltaría el viento para unirme al grupo selecto de ninjas excepcionales capaces de usar los 5. La entrada al laboratorio estaba sellada con una barrera de madera. ¿Un intento de Yamato para mantenerme fuera? Él estaba a mi lado, observándome con atención. No me presionó, y se lo agradecí. Habíamos entrado en la bóveda horas antes. Por suerte, el interior no tenía trampas. Había muchísimas cosas, libros, pergaminos, papeles, muestras orgánicas selladas en frascos. La mayoría estaba codificada. Dejamos a Ayase catalogar todo mientras nos ocupábamos del laboratorio, como Yamato sugirió en el desayuno. Sai vigilaba la entrada afuera. Esta vez, Yamato fue mucho más cuidadoso. Dejó un clon de madera con Sai y otro con Ayase. Yo también quise dejar un clon de sombra para ayudar, pero Yamato me dijo que no. Pude imaginar sus razones. Si sufría otra crisis, los clones podrían dispersarse y generar confusión. Todas esas consideraciones eran solo mi manera de posponer lo inevitable. Me tomaba en serio enfrentar esto, pero desearlo y hacerlo son cosas distintas. Me levanté, respiré hondo y asentí a Yamato. Él me devolvió el gesto. Sus manos brillaron con sellos, y la barrera de madera se retiró, dejando la puerta libre. Cerré los puños y respiré profundo otra vez. Me repetí mentalmente, una y otra vez, que todo saldría bien. No corría peligro. Cualquier verdad que encontrara solo ayudaría. Ya había tocado fondo, ser un clon viviente con una bomba de relojería en el cuerpo, desconfiada de mi aldea, con mi aliada más fiel muerta por no haberla salvado. Lo único que podría empeorar las cosas sería alguna posesión dentro de ese laboratorio. No creía que eso ocurriera. Con la cabeza alta y los ojos abiertos, entré al maldito laboratorio. No había cambiado desde la última vez. El cadáver seguía en la mesa. Había una camilla médica junto a la mesa de operaciones que no había visto antes. La sustancia verde pegajosa en los tanques estaba más contaminada, con marrón y motas rojas. El ordenador seguía siendo voluminoso y sin energía. Yamato no entró. Se quedó en la puerta, echando un vistazo rápido. Me aseguré de que no hubiera trampas. No tienes que preocuparte, dijo. Lo miré. Esperaré afuera. Llámame si necesitas ayuda. Asentí con seriedad y se fue. No me había dado órdenes específicas sobre el laboratorio. Supuse que me dejaba decidir qué hacer o era otra prueba de lealtad. En ese momento, no sabía qué pensar. Tenía una idea de cómo manejarlo, pero la ansiedad y el temor crecían. Desde la entrada, fui hacia los tanques. Necesitaba confirmar si algún clon seguía vivo. Debería haberlo hecho la primera vez, pero no estaba en condiciones. Recorrí los tubos, inspeccionando mis copias dentro. Al prestar atención, noté algo extraño. Aunque las chicas dentro del tanque eran copias mías, no eran perfectas. Cada una presentaba cambios sutiles. Una tenía la nariz más pequeña, otra la boca más grande. Había una con el rostro más alargado. No solo el rostro, también la estructura corporal y el color de piel cambiaban. Una tenía las piernas más largas, otra los brazos más gruesos. Incluso vi una que parecía de 1 año, con genitales masculinos. Había otra, una de las más antiguas, que ya ni siquiera parecía yo. Su cara seguía siendo la mía, aunque cuadrada, pero el cuerpo no encajaba. Tenía cuerpo de adulta sin pechos ni genitales visibles.
Sus hombros y manos eran anchos, pero su cintura seguía siendo delgada y curvilínea. La sensación de que algo andaba mal fue tan fuerte que tuve que apartar la mirada. El estómago se me revolvió y el mundo tambaleó. Me doblé en dos, con las manos en las rodillas, respirando hondo. Me negaba a sufrir otra crisis. Ninguno de los clones estaba vivo. Con un gemido silencioso, me incorporé y fui hacia la computadora. Allí vi un archivador oculto por la máquina, junto a una silla y un escritorio con útiles. Los papeles no parecían tocados. Era como si Orochimaru los hubiera dejado esperando volver a seguir experimentando. Todas las notas estaban en su extraño código. Un vistazo rápido mostró que eran importantes. En un pergamino había un boceto de un esqueleto y sellos tallados en los huesos. Los dibujos eran mucho más complejos que los que conocía. ¿Una versión mejorada? Revisé toda la información disponible. Había más dibujos, pero nada comprensible. Necesitaría entender el código personal de Orochimaru para leerlas. Junté los papeles en una pila y fui al archivador. El primer cajón estaba lleno de más notas, dibujos y bocetos. ¿Estaba todo relacionado con este experimento? Ya lo descubriría. Junté todo en una pila. No había tiempo para descifrar ahora. Eso requeriría mucho esfuerzo. Con mis propios sellos, abrí un pergamino más grande. Lo coloqué en el suelo, con la mano en el centro. Antes de concentrar mi chakra, se me ocurrió una idea. Culpé a Ayase y su frivolidad con los códigos. La idea era simple. ¿Y si creaba mi propia clave para mis sellos de almacenamiento? Pensé en cómo hacerlo. Una sonrisa contenida apareció en mi rostro. Seal-chan y sus múltiples versiones ya lo habían descubierto en el mes del infierno. Claro, entonces fallé al vincular la baliza con mi firma de chakra, pero aprendí a imbuirla con mi propio jutsu. Solo necesitaba. Tomé otro pergamino pequeño. Modifiqué el sello y creé bloques con mi propio vocabulario. Eran simples, tomarían el chakra de quien activara los sellos y cambiarían el resultado. Así, solo quien tuviera la misma firma de chakra podría liberar el contenido. Impulsé mi chakra e inscribí el sello. Tomé un lápiz de la mesa, lo coloqué sobre el sello experimental y lo activé. Con una nube de humo, el lápiz desapareció, el sello estaba completo. Sorprendida por lo fácil, golpeé el sello con el dedo y apareció el lápiz. Ligeramente desgastado, con marcas de uso y punta rota. Era el mismo. Eso cambió las cosas. Esta versión de mis sellos necesitaba más chakra, pero era un intercambio justo. No todo requeriría esta seguridad, pero el contenido de este laboratorio sí. Volví al pergamino grande, manteniendo la forma del nuevo sello en mente. Shikoku Fuin hizo el resto. Guiado por mi voluntad, el chakra se extendió, creando en segundos un sello que me habría llevado minutos grabar con tinta. Le debía un abrazo a Kakashi-sensei. Nunca le agradecí por este jutsu. Me ahorró muchísimo tiempo. Hecho esto, busqué cualquier otro papel o dibujo. Coloqué todo sobre el sello de almacenamiento y lo sellé con chakra. Ahora solo me quedaba pensar cómo guardar esta información para mí sin que los viejos de la aldea me la quitaran. Problemas para el futuro. Lo siguiente fue menos interesante. Me acerqué a la mesa y retiré la tela que cubría el rostro del cadáver. Era casi una copia exacta de mí, quizá 1 o 2 años mayor. Por curiosidad, le abrí los ojos. Unos ojos negros y sin vida me devolvieron la mirada. Deslicé la mano suavemente por su rostro y se los volví a cerrar. Lo siento, le susurré a la versión muerta de mí. Mis manos se cernían sobre el carrito. Con una última inspiración, tomé un bisturí. Por horrible que fuera, no iba a dejar pasar la oportunidad de ver si también tenía focas en el cuerpo. Podría ser una pista para entender qué hacían en mi corazón y ojos. Una pista para desactivar la bomba de relojería que eran las focas en mis huesos. Esta decisión me hizo sentir que seguía los pasos de Orochimaru. No me gustó nada.